Si hay un alimento que nos ha acompañado por todas las épocas de nuestra historia, es el maíz. Es originario de México, exactamente del altiplano central mexicano, y desde aquí se compartió con el mundo. ¿Quieres conocer su historia? Viajemos al año 5000 a.C. Eso es mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, existía una planta silvestre llamada teosinte que evolucionó con ayuda de los seres humanos para convertirse en el maíz. El teosinte crecía libremente por los campos y era muy abundante. Las mujeres recolectaban sus granos y escogían las plantas que producían más grano o las más sabrosas para propiciar su multiplicación. Con el tiempo, las mejores plantas fueron llenando esos campos y después de años de seleccionar y seleccionar, el teosinte original se convirtió en el maíz que hoy conocemos. Llegó un momento en el que ese maíz estableció un vínculo tan estrecho con el ser humano que ahora lo necesita para lograr reproducirse. Bien, pues el maíz se volvió muy valorado por las culturas mesoamericanas, es decir, las que habitaban en la mitad sur de México y el norte de Centroamérica, que invirtieron siglos en su siembra, cultivo y recolección. Para poder consumirlo descubrieron un proceso que permitía conservar este alimento durante más tiempo y aprovechar mejor sus nutrientes. Ese proceso es conocido como nixtamalización y lleva milenios practicándose. Veamos cómo se hace. Se pone a hervir el grano con cenizas o con cal durante varias horas. Luego se escurre la mezcla y se muele en el metate. Y listo, esa masa está lista para hacer tortillas. Este grano propició que los pueblos nómadas se convirtieran en sedentarios, mejoró su alimentación y propició el comercio. Quienes hemos probado un taquito, podemos entender fácilmente que los pueblos antiguos buscaran comerciar con otros para intercambiar maíz. Incluso llegó a ser un objeto de culto. Los mexicas tuvieron su propio dios del maíz, Centeotl. Este dios era hijo de Xochiquétzal, la diosa de la belleza, y de Piltzintecutli, dios de los temporales. Cuenta la leyenda que Centeotl se escondía debajo de la tierra, por lo que de su cabello nació el algodón, de su nariz la chía, de sus dedos los camotes, de sus uñas el maíz alargado, de sus ojos las semillas. Todo tipo de riquezas surgieron de su cuerpo y por eso era un dios tan venerado. Vayamos ahora con los mayas. Para ellos, el maíz también tenía un significado especial. En su mitología, se decía que el hombre había nacido del maíz. Hay un libro maya muy importante, el Popol Vuh, en el que se narra que cuando los dioses crearon a los hombres, primero los hicieron de tierra, pero eran débiles. Después los hicieron de madera, pero no tenían sentimientos. Finalmente, los dioses tuvieron una nueva y mejor idea. Con maíz blanco y maíz amarillo, hicieron a los nuevos hombres. De grano se hizo su sangre, y de su suave masa se hizo su carne. Después crearon a las mujeres, y así nació la humanidad. El maíz llegó a ser, y lo sigue siendo, muy querido en el continente americano. Entre los platillos más populares están las pupusas centroamericanas, las arepas colombianas, las humitas andinas, la hallaca venezolana y las empanadas de maíz en el Caribe. Todos deliciosos platos típicos hechos con esta semilla. El maíz no solo viajó por nuestro continente. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVI, el maíz se diseminó por el mundo como otros productos americanos. ¿Sabías que la papa, el tomate, la calabaza, así como el guajolote, también conocido como pavo, son originarios de América? El maíz, al salir al mundo, fue tomando diferentes caminos e integrándose a otros platillos. Por ejemplo, en África Occidental lo usaron para hacer fufu, una masa que se agrega a sopas y guisados. Y en el Mediterráneo preparan la polenta, otro platillo cuya base es... Adivinaste bien, el maíz. ¿Imaginas otros usos, además de los alimenticios? Los indígenas en Norteamérica utilizaban sus hojas como textiles para hacer morrales y zapatos. Y hay otro uso que te va a sorprender. ¿Sabías que existe un combustible hecho a partir del maíz? Se trata del etanol, un tipo de combustible limpio y biodegradable. Vaya, el maíz es un cereal realmente versátil. El arroz, el trigo, el maíz y el centeno forman la base de la alimentación de muchos países y cada uno tiene su encanto. Pero, ¿sabías que el maíz es, de todos los cereales, el más sembrado del mundo?
Se producen cerca de 1,000 millones de toneladas anualmente. ¿Cuántos ceros tiene esta cifra? ¿7? ¿8? ¡9! Centrémonos en México. Aquí se consume maíz a diario y de muchísimas formas. Tortillas, tamales, esquites, pozole, tlacoyos, hasta palomitas en el cine. Nos gusta tanto que debemos moderarnos en las porciones que comemos. Actualmente, de los 220 tipos de maíz que existen, 64 se cultivan en México. Hay granos amarillos y blancos, también negros, azules, morados, rojos y hasta multicolores. Lo comemos en platillos muy sencillos y en platillos muy elaborados, en recetas dulces y saladas, en las comidas de gala y también en las más cotidianas. ¿Cuál es tu platillo favorito que tiene al maíz como ingrediente?